Hermanos, vamos a tener un momento de oración antes de comenzar nuestro tiempo en esta mañana. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros te agradecemos mucho tus misericordias. Son tantas que no las podemos contar. Muchas de ellas ni siquiera son perceptibles a los humanos. Pero en tu gracia y en tu bondad tú derramas torrentes de bendiciones para los tuyos. Queremos en esta mañana, al contar esta historia, traer eso a nuestras mentes. Que si hoy estamos aquí y vemos lo que vemos, es simplemente por tu gracia que obra en nosotros y nos guía y nos ayuda en todas nuestras necesidades. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Hay una frase en el mundo del cine, ya no se oye tanto, pero hay una frase en el cine que reza lo siguiente: segundas partes nunca fueron buenas. Espero que no se cumpla en este caso, porque vamos a continuar contando la historia que dejamos inconclusa la semana pasada. Debido al clamor popular, casi un grupo se para allá con carteles y todo, haciendo protestas. Vamos a tomar una vez más el tiempo de escuela dominical para continuar contando la historia de Iglesia Bautista Reformada de Miami. Lo voy a retomar desde el punto que comencé a acelerar por causa del tiempo. Iglesia Bautista Reformada de Miami no tuvo un lindo inicio. No todas las iglesias tienen una historia digna de contar, aunque todas la cuenten. Nuestra iglesia es una de esas que no tiene una historia digna de contar. Sin embargo, es nuestra historia. Por ejemplo, algunas iglesias han iniciado por la predicación denodada de un hombre abnegado, donde miles de personas conocieron al Evangelio a través de su ministerio en un lugar donde no había iglesia. Ese no es nuestro caso. Nos hubiera encantado que no hubiera en Miami iglesias, llegar, predicar y miles de almas que no conocían al Señor se convirtieran. Nos hubiera encantado que fuera así. Pero la verdad es que no es nuestra historia. Surgimos en un lugar en el que se podían encontrar miles de iglesias. Pero tristemente, en algunos casos, para no decir en todo o en la mayoría al menos, estaban deterioradas. Ahora, aunque no empezamos como hubiéramos querido, cuando iniciamos sí habían dos cosas muy claras en nuestra mente. Primero, nuestra iglesia tendría un serio compromiso con lo que la Escritura enseñara. La enseñanza desde el púlpito te caracterizaría, y recuerdo el día que nos reunimos Tellito y Ariana y les dije esto, sería una predicación exegética, teológica y aplicativa. El Evangelio sería central en la exposición de la palabra sin diluirla, y no cabría en él ni el antinomianismo ni el legalismo. Otro mal que sería evitado sería el pragmatismo. Tendríamos un compromiso absoluto con el principio regulativo de la adoración, o como ahora se está diciendo, el principio regulador de la adoración. Si no estaba en las Escrituras, no lo haríamos. No pondríamos un arbolito de Navidad, no por nada. En las casas todos pueden tenerla precioso, hermoso, llenarlo de luces. A mi esposa le encantaría ir a su casa si tiene muchas luces. No hay ningún pecado con eso. No hay ningún pecado con que usted 25 se reúna con su familia, predique el Evangelio a su familia, recuerden el nacimiento de Jesús. Pero el hecho es que la Biblia no demanda eso de una iglesia. Cuando empezamos a aplicar y llegó el tiempo de Navidad y vimos que no haríamos una obra de teatro, una cantata de Navidad, que seguíamos predicando
lo mismo que estábamos predicando. Algunos inclusive nos tildaron de comunistas. Créanme, los pastores de esta iglesia no somos originales. No se nos ocurren grandes ideas. Nada de lo que aplicamos lo aprendimos de la Cuba comunista. De hecho, lo aprendimos de pastores capitalistas. Bien capitalistas. De los Estados Unidos. Pero teníamos claro que nuestra iglesia sería seria con las Escrituras. Lo segundo que teníamos claro es que Iglesia Bautista Reformada de Miami no sería una iglesia para cubanos. Déjenme decirlo mejor, solo para cubanos. Queríamos un ambiente en el que cupieran hispanos de todas las nacionalidades. Miami es una ciudad multicultural e Iglesia Bautista Reformada de Miami debía hacerlo también. La semana pasada contamos la parte más triste de la historia de nuestra iglesia. Ahora comienza la más bonita. De Casa de Tellito nos mudamos a un pequeño local que está ahí, en Hialeah. Allí se luchó por la consolidación de nuestra pequeña iglesia. Es aquí donde los hermanos César y Marta de Luna se añadan a la iglesia. Para atrás, tienen que ser para atrás. No, ahí empezó. Bueno, para adelante un poquitico, por favor. Yo dije que no quería luchar con el PowerPoint y yo estoy luchando con el PowerPoint. Así que empezamos un periodo de consolidación de la iglesia. En nuestras reuniones se volvió a sentir la presencia de Dios. Hermanos comenzaron a tomar decisiones bíblicas en cuanto a la crianza de sus hijos. El compromiso con la obra se revitalizó en muchos de los miembros. Los medios de la gracia comenzaron a hacer un efecto en los hermanos y el gozo volvió poco a poco. Un grupo de factores fueron usados por Dios para la consolidación de Iglesia Bautista Reformada de Miami. Aquí debo insistir que fue Dios el principal agente, obviamente, de la consolidación de Iglesia Bautista Reformada de Miami. Sin la agencia directa del Espíritu Santo, ninguna de las cosas que estaremos mencionando habría sido un impacto en los asistentes y en los miembros de la iglesia. Habiendo reconocido esto, podemos mencionar algunos instrumentos utilizados por Dios para la consolidación, fortalecimiento de Iglesia Bautista Reformada de Miami. Primero, y no lo voy a decir por orden de prioridad, sino tiene que haber un orden. Punto. Un grupo de líderes comprometidos con Iglesia Bautista Reformada de Miami. La iglesia celebró su reunión anual del año 2017. Para las visitas, cada año celebramos una asamblea anual donde se rinden cuentas en ciertas áreas y se toman ciertas decisiones. En ese contexto se eligieron los líderes que dirigirían en cierto modo Iglesia Bautista Reformada de Miami. Nuestros artículos de orden, en el título 4, sobre el gobierno de la iglesia, en el artículo 15, dice lo siguiente: si por la providencia de Dios la iglesia quedara sin pastores, será guiada por un grupo de líderes establecidos por la misma anualmente. Y eso está basado en 1 Corintios 16, 15 y 16 y 1 Corintios 6, 3 al 5. Sigue diciendo los artículos de orden. La congregación buscará la asesoría y el consejo de otra iglesia que sea afín doctrinalmente y que respete su autonomía mientras llama a un pastor. Esos líderes estaban comprometidos con el progreso de la iglesia por el bien de sus propias almas. No tenían a dónde ir. Solo podían confiar en Dios y en el bien que Cristo les podía hacer a sus propias almas. El liderazgo en ese contexto estaba conformado por los siguientes hermanos: Joel Puentes, Ortelio García, José Vázquez, Ricardo Piñeiro y César de Luna. Varias decisiones fueron tomadas por estos líderes que tuvieron un impacto positivo en el contexto de la iglesia.
Primero, implementar y desarrollar redes sociales. La idea de crear un canal de YouTube provino del hermano Oscar Garcés. Y la creación del Facebook fue por iniciativa y creación del hermano Daniel Marmolejo de IBCJ. En aquel entonces estaba en IBCJ. Es bajo el liderazgo de los hermanos Joel, Ortelio, José Vázquez, Ricardo y César que la iglesia comenzó a invertir recursos en el desarrollo de estos medios. Se le pidió al hermano Oscar que preparara el contexto en el que todo cuanto se predicara estuviera disponible para aquellos que estaban afuera. Eso fue un duro trabajo para el hermano Oscar Garcés. Él estaba criando 3 hijos varones y eso le ocupaba tiempo. El hermano Oscar también dedicó horas para servir en la creación de una página web que ha servido de referencia para todos aquellos que quieren saber de nosotros. También dedicó su tiempo y esfuerzo para mucho de lo que hoy vemos en el canal de YouTube. Su ministerio ha sido importante para nosotros. Lo siguiente que determinaron los líderes fue arreglos del local. Está para atrás, para el inicio. Donde ahí sí los serruchos, ahí, eso. Una más, 2 más. Ok, ahí. Se hicieron mejoras significativas en el local de reunión. Se cambió la alfombra, que tanto molestaba a algunos, por una nueva y más agradable a la vista. Se creó una plataforma para que los expositores pudieran ser mejor observados y se embelleció el local en muchos lugares, en muchos sentidos. En este punto queremos reconocer el esfuerzo diligente, sacrificado y abnegado de los hermanos Gallego y Tellito. Aunque recibieron ayuda de otros hermanos, ellos dedicaron largas horas de trabajo para arreglar ese local. No solo ese, sino cada uno de los que hemos tenido. El Gallego y Tellito han dedicado, no solo él, pero principalmente ellos lo han hecho, han dedicado mucho tiempo. En momentos de crisis, la iglesia contó con el liderazgo de estos 2 hermanos y su servicio. Sus esposas fueron ayudas invaluables para el Gallego y Tellito. Gracias a eso, ellos pudieron servir entre nosotros. Lo tercero que decidieron estos líderes fue realizar conferencias anuales. Se organizó una conferencia anual que tratara de temas medulares para la iglesia, principalmente Iglesia Bautista Reformada de Miami. Recuerdo que la primera conferencia fue sobre la adoración, la segunda fue sobre la piedad, pero siempre mirando el contexto evangélico que nos rodeaba, las personas que estaban llegando y obviamente el futuro de nuestra iglesia. Lo cuarto que decidieron fue comenzar retiros de jóvenes. Gracias a Dios por la gracia, desde el inicio esta iglesia ha tenido un buen grupo de jóvenes. Hasta ese momento en el que tomaron los líderes estas decisiones, los jóvenes de la iglesia dependían de Emmanuel Baptist Church para participar de algún retiro. Los líderes acordaron realizar retiros anuales para jóvenes. Aunque no teníamos recursos abundantes, nos arreglaríamos con lo que teníamos. El primero se realizó en casa de Pastor Joel. Ese fue el tercero, creo, o el segundo. En ese primero, en casa de Joel, se invitó al pastor Eric Michelin. El siguiente, que fue este, se realizó en una casa rentada, propiedad de un hermano que vive en Naples y que tenía una amistad cercana con Tellito. El dueño de la casa nunca nos llegó a cobrar la renta. Era una casa que rentamos para eso y nunca nos las cobró. Nunca cobró el cheque. No por la amistad con Tellito. Lo hizo porque veía la importancia de poder servir a una iglesia dando su casa para que pudieran reunirse los jóvenes de esa iglesia. En esta ocasión, como ven,
fue invitado el pastor Eric Sigfrido Guillén de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. El tercer retiro lo celebramos en casa del pastor Daniel. Nuevamente nos visitó el pastor Eric Sigfrido. El siguiente lo celebramos en la casa de los hermanos René y Dania en West Palm Beach. Agradecemos a Dios por hermanos que no temen arriesgar de lo suyo para el avance del reino. No sé cuántas cosas se habrán roto allí. Y miren, los muchachos de nosotros son bien portados. Pero cuando tú metes de pronto 40 muchachos en una casa, siempre puede romperse algo. Después de esa experiencia, los retiros de jóvenes no solo han ido ganando en instrucción bíblica personalizada, sino también en confort. En el último que tuvimos, la comida estuvo deliciosa. La risa fue porque saben que estaba siendo irónico. Así que lo primero que sirvió para la consolidación de esta iglesia fue un grupo de líderes comprometidos con la iglesia. Lo segundo, la llegada del hoy pastor Daniel Álvarez. El hoy pastor Daniel Álvarez fue un factor determinante usado por Dios para la estabilidad de Iglesia Bautista Reformada de Miami. Desde su llegada a los Estados Unidos, Daniel y su familia habían servido fielmente en una iglesia que está aquí en la ciudad. Él había sido instalado como pastor de dicha iglesia, pero las cosas comenzaron a cambiar. El pastor principal de esa iglesia comenzó a tomar otros caminos en cuanto a la teología reformada más ortodoxa y empezó a abrazar un antinomianismo férreo. Daniel no podía comulgar con una perspectiva teológica tan peligrosa. Daniel comienza a tener una serie de conversaciones con ese pastor intentando que considerara su postura. Pero lo que pasó en realidad fue una radicalización más evidente de ese pastor hacia esa postura. Daniel tomó la triste decisión de irse de la iglesia. Dicha decisión tenía un impacto familiar. Como parte de la ayuda que recibía de esa iglesia, por ser pastor, uno de los pastores, Daniel ocupaba una de las casas de esa iglesia. Aunque Daniel tenía un trabajo con el cual sostenía a su familia, definitivamente esa propiedad proveía cierta estabilidad y comodidad. Pero la fidelidad a Dios era más importante para Daniel y Maylene que una casa cómoda. Daniel sale de esa iglesia. La pregunta era ¿para dónde? Varias veces hicieron viajes a Cape Coral buscando un lugar donde pudieran adorar con limpia conciencia. Al final se les abrió una puerta para empezar un grupo en la hermosa y campestre ciudad de Homestead. Así que ahora en la ciudad de Miami, o en el Miami-Dade, habían dos grupos pequeños. Uno en Homestead y el otro estaba en Hialeah. Uno ya era iglesia Bautista Reformada de Miami, el otro camino a hacerlo. Los líderes de Iglesia Bautista Reformada de Miami invitan a Daniel a predicar en la iglesia de Hialeah. Era un pretexto. Queríamos... En par de ocasiones, los jóvenes del grupo de Homestead habían asistido a las actividades de jóvenes de la iglesia de Hialeah, Iglesia Bautista Reformada de Miami. Joel y Daniel se conocían desde hacía muchos años. Y Daniel tenía una cercana amistad con Ricardo, que era uno de los líderes de Iglesia Bautista Reformada de Miami. Joel y Ricardo reconocían la valía de Daniel y teológicamente eran 100% compatibles. Así que por medio de Ricardo se concerta una reunión luego de ese culto en el que Daniel predicó y se le presentó la idea de unir ambos grupos que estaban relativamente cercanos y así podían ayudarse mutuamente. Lo único que Joel y Ricardo no podían prometer a Daniel era el ministerio pastoral. Eso solo podía darlo el Señor por medio del llamado de su iglesia.
Aquí Daniel entraría como estaban justamente Ricardo y Daniel, sirviendo. Si llegarían al ministerio pastoral, eso estaba en las manos de Dios, no en la de ellos. Tanto Daniel como el grupo que se reunía con él acordaron unirse a Iglesia Bautista Reformada de Miami. Ellos pasaron por todo el proceso que establece el orden que Iglesia Bautista Reformada de Miami establecía para unirse a ella. Daniel no esperó, yo soy pastor. No hay un camino, una entrada, como no sé los que han ido a Disney, que hay una entrada de un Express Pass. No, en Iglesia Bautista Reformada no hay Express Pass. Todos tienen que entrar por el mismo carril. Daniel no esperó un Express Pass. Si lo estoy pronunciando mal, perdónenme. Llegaron a ser miembros. Algunos de los integrantes de ese grupo se mudaron a Arkansas, con los que tenemos una hermosa amistad. Y Daniel se hizo miembro de la iglesia para servir. Frecuentemente se veía en la cocina. No esperó un púlpito ni un pedestal. Él quería un servicio. La tercera cosa que ayudó a la estabilidad de esta iglesia fue la ayuda de los pastores de IBSJ, en especial el pastor Eric Michelin. Desde el inicio de la iglesia, los pastores de IBSJ apoyaron incondicionalmente a Iglesia Bautista Reformada de Miami. Cada vez que Sugel, Salvador o Eric pasaban por Miami, aprovechaban la oportunidad para predicar y animar la iglesia. En una ocasión, por una necesidad puntual X, el pastor Sugel salió del púlpito de su iglesia, tomó un avión y vino para reunirse con los jóvenes de la iglesia. Ahí hay unas fotos, miren a ver si la encuentran. Andan por ahí. Si no, está en el otro, pero se ve él sentado con los jóvenes alrededor. Ellos definitivamente fueron una ayuda. Ahí vimos varias. Ese es el pastor Salvador. Cuando vino, no sé si anterior a esa. Ese es el pastor Eric, que nos visitaba a menudo. Han orado por nosotros, han estado presentes, pero si hubo un pastor de IBSJ que aportó más al crecimiento y estabilidad de Iglesia Bautista Reformada de Miami, fue el pastor Eric Michelin. Inicialmente no estaba en los planes que Eric atendiera en algún sentido a Iglesia Bautista Reformada de Miami. Él simplemente vino a acompañar a Salvador Gómez en una conferencia. Pero desde la primera vez que vino, y cito al pastor Eric, que lo dijo públicamente, su corazón quedó prendado. En los momentos más difíciles de esta iglesia, el pastor estuvo para Iglesia Bautista Reformada de Miami en general y para Joel y su familia en particular. No importa la hora en que yo llamara a ese hombre, él estaba para mí. La mayoría de sus venidas a la iglesia de Miami fueron costeadas por él mismo. Eso nos libró de gastos extras. Maggie, la esposa del pastor Eric, fue una poderosa influencia para las mujeres de la iglesia y en especial para Luz May. Cada 2 o 3 meses el pastor Eric pasaba por Miami. Inclusive, en par de ocasiones, sus vacaciones fueron elegidas a realizarlas en el sur de la Florida. Estas vacaciones se planificaban no solo para disfrutar el clima y las oportunidades que tanto Naples como Miami brindan a los turistas, era más bien un pretexto para pasar tiempo con los hermanos de Miami y así poder edificarlos. Hermanos, mucho de lo que vemos actualmente en Iglesia Bautista Reformada de Miami
es fruto del trabajo, amonestación, consejería y exhortación del pastor Eric Michelin. Dios le conceda al pastor Eric Michelin que haya misericordia cerca del Señor en su venida por su fidelidad y servicio. Ahora, no solo se consolidó como iglesia en su membresía, sino también se consolidó ministerialmente. Cuando vamos al Nuevo Testamento, rápidamente nos damos cuenta de que una iglesia, de acuerdo a la mente de Cristo, está compuesta por miembros y oficiales. Estos oficiales son los pastores y los diáconos. Aunque desde el inicio Iglesia Bautista Reformada de Miami tenía el material humano para tener esos oficiales, la providencia quiso tomarse su tiempo antes de que esta iglesia pudiera tener un pastor. Al inicio de la formación de la iglesia en el año 2014 tenía candidatos, pero esos candidatos tenían dificultades para aceptar el ministerio. En especial, Joel se veía imposibilitado de poder aceptar el ministerio, vivía a cientos de millas de distancia con algunas condiciones laborales específicas. Desde esa distancia, Joel no podía dar ayuda a la ayuda que la iglesia requería. Por otro lado, la iglesia no podía asumir a Joel monetariamente hablando. Así que Joel tenía que depender del trabajo que elaboraba. Después de alguna que otra idea, tanto la iglesia como Joel entendieron que la providencia les estaba guiando en esta dirección. Joel debía pastorear la iglesia a la distancia. Los pastores de IBCJ comenzaron desde el inicio a trabajar con Joel para tratar con algunos casos que entendían que él debía mejorar. En cualquier momento Joel llegaría al ministerio, pero la providencia quiso otra cosa. Como consecuencia del trabajo tan demandante de Joel ahora en Arthrex, la compañía para la que trabajaba, sus viajes, las preocupaciones por la iglesia y las preocupaciones por su familia, la salud de Joel comenzó a deteriorarse. En una mañana de domingo, Joel y su familia viajaban a Miami para estar en el servicio de adoración. Como era costumbre, Joel terminaba el sermón en las casi 2 horas de viaje que llegaba a Miami. Era ahí donde él terminaba el sermón. Su esposa conducía. Fue ese momento histórico en el que Joel perdió el timón de su carro para siempre. No entendieron el chiste, solo mi esposa. A la mitad del camino, Joel empieza a sentir un fuerte dolor en el pecho y en su brazo derecho. Jamás había sentido un dolor tan intenso. Su hija mayor, que tiene mucho de su papá, haciendo chistes buenos, inteligentes, dijo, eso es un infarto. Joel no lo podía creer. ¿Cómo que un infarto? Yo voy camino a la reunión de la iglesia. ¿Quién va a predicar si yo no llego? No puedo ir ahora al hospital. Mejor me tranquilizo, me relajo a ver qué pasa. Se le calmó el dolor. No dijimos nada. ¿No es verdad, Ricardo? No dijimos nada ese día. Ya tú estabas aquí ya. Sí, sí. No dijimos nada a nadie. Ese día, y regresamos a casa lo más rápido que pudimos. Joel sintió el dolor 5 veces. Aún así pensaba que era algo muscular. Al otro día se levantó a las 3 de la mañana, como era de costumbre, y se fue para su trabajo. Y en el trabajo, todo se derrumbó dentro de mí, como decía una canción de los 80. Fui llevado al hospital. Para hacer la historia larga corta, tengo un stent en una de las arterias del corazón. Los problemas de salud no mejoraban. Joel empezó a tener dolores musculares por todo el cuerpo.
apenas podía caminar. Parecía un viejo de 100 años. Asael me decía de ese tiempo, que le dijo a alguien de aquí, no sé a quién, me dijo, yo creo que Joel se nos va pronto. O sea, ya después que pasó todo, él fue sincero y me dijo eso. Gracias a Dios, no pasó. Era preocupante la salud de Joel, no solo por su salud en sí mismo. Era preocupante porque Joel era relativamente joven. Su cardiólogo le aconsejó que dejara el ministerio, que se quedara tranquilo en su casa. Estas fueron las palabras del cardiólogo. Yo no sé lo que es predicar, yo nunca he hecho eso, pero estoy seguro de algo. Debe ser estresante, debes dejar de predicar. La mayoría de las dificultades físicas de Joel no eran dichas a la iglesia para no preocuparlos. No eran tiempos para debilitar a la iglesia, en algún sentido. Joel estaba renuente de dejar de predicar, pero eso no significaba que se arriesgaría a partir con el Señor tan joven. Otro asunto atrasó la entrada de Joel al ministerio. Sus hijas comenzaron a manifestar una rebeldía que no era propia de un ministro del Evangelio. Joel tuvo que tomar decisiones difíciles con sus hijas. Los pastores de IBCJ le pidieron que dejara sus actividades ministeriales. Ellos querían asegurarse de que esa rebeldía de las hijas de Joel no se debía a un relajamiento en la crianza o una tiranía exasperante. Joel estuvo sentado sin intervenir públicamente por casi 6 meses. Se informó a la iglesia que esto pasaría. Se informó que Joel no estaba siendo disciplinado. Se informó que los pastores de IBCJ seguían trabajando con él para llegar, si Dios así lo quería, al ministerio pastoral. Aunque la iglesia inicialmente no estuvo de acuerdo del todo, no les quedó otro medio que sujetarse a eso. Los líderes estaban convencidos de que eso era lo correcto. Aquí una vez más, Ricardo y Daniel fueron una ayuda inmejorable. No solo participaron en alguna que otra reunión con el pastor Eric para informar lo que sabían con respecto a Joel, sino que tomaron el púlpito y continuaron instruyendo fielmente a la iglesia. También Tellito y Gallego ayudaron en la dirección de la iglesia. En los meses que Joel estuvo trabajando con su familia y los pastores de IBCJ, la iglesia no disminuyó en algún sentido gracias al ministerio de estos hombres. Podemos decir que la iglesia no extrañó en lo más mínimo a Joel. Al final de la investigación se determinó que la rebeldía de las hijas de Joel no fue en realidad contra sus padres directamente por algo malo que ellos hubieran hecho, sino que era una rebeldía contra Dios y su evangelio. Inclusive los pastores de IBCJ se reunieron con mis hijas. Hasta donde se podía ver, Joel y Luz May criaron a sus hijas en disciplina y amonestación del Señor. Joel y Luz May son pecadores. Seguro que cometieron errores. Seguro que fueron desequilibrados en algún sentido. Pero los pastores de IBCJ podían imponer las manos sobre Joel con limpia conciencia. El 12 de enero del año 2020, en servicio ordinario, el hermano Joel Puentes fue ordenado como pastor de Iglesia Bautista Reformada de Miami. Y sin duda alguna, el tener un pastor ordenado en la iglesia por un presbiterio trajo importantes cambios en la vida de la iglesia. Primero, el inicio de las esperadas, amadas y perseguidas supervisiones. Eso fue otro chiste. No los entiendo. Segundo, la preparación para que otros hombres pudieran entrar al ministerio. Tercero, una iglesia conforme a la mente de Cristo con miembros y oficiales. Este periodo no fue sin retos y dificultades. Primero, el local de Hialeah se hizo pequeño. Un vecino, déjenme contarles bien esta historia. Un vecino, viendo la experiencia
de la dueña del local nuestro que nos los había rentado y que estaba yendo muy bien, quiso hacer lo mismo. Quiso rentarle a una iglesia. Le aseguró a esa iglesia, con tal de obtener los beneficios, que esos parqueos estaban libres todo el domingo. Había una dificultad. El domingo nosotros estábamos ahí y ocupábamos todos los parqueos. El Señor engañó al pastor. El pastor, sin saberlo, rentó el lugar. Se mudaron y cuando llegaron el primer domingo, adivinen qué se encontraron. Todos nosotros con los parqueos ocupados. Por unos meses eso fue difícil. Que esa iglesia y nosotros cupiéramos ahí. Nos las arreglamos. Pero llegó un punto donde ese pastor tuvo que determinar irse de ahí. Le habían engañado. Viendo el vecino que había perdido las fuentes de su ganancia, se quejó ante la ciudad. En cubanés, no chivateó. Ciertamente ya ese lugar no cumplía con los requerimientos de que un grupo de personas se reunieran allí. Ya éramos cerca de 70 y ese lugar no debía admitir más de 30 probablemente. Eso es que tengo el azúcar alta. Y suena aunque lo baje. De pronto tuvimos que irnos de ahí y empezamos a reunirnos. Ahora deben venir las fotos en un patio. Una hermana de la iglesia que tenía un patio grande en su propiedad nos permitió reunirnos ahí. Ahí nos dijeron, ¿vieron por qué no se puede iniciar una iglesia en la ciudad de Miami sin dinero? En un patio se les va a ir a todo el mundo. La verdad es que no se nos fue nadie, gracias a Dios. Todos valoraban más la iglesia y lo que Dios estaba haciendo ahí que las circunstancias y el tener un local bonito. Ahí estuvimos un tiempito, no sé cuántos meses estuvimos ahí. Gracias a Dios pudimos rentar un local un poco más grande en la ciudad del Doral. Anda por ahí. Ahí volvimos a tener un techo sobre nuestras cabezas donde pudiéramos adorar a Dios con limpia conciencia. En cualquier momento, porque veíamos el crecimiento, miren ustedes ahí, de la iglesia, dijimos, en cualquier momento esto va a explotar, o sea, va a haber una explosión de crecimiento. Hubo algo que nos frenó. Llegó el año 1200, perdón, porque yo tengo problemas con la fecha. El año 2019, y con el año 2019, ¿qué vino? Vino el COVID. Eso frenó el crecimiento de la iglesia en algún sentido, aunque no totalmente. Tuvimos que dar los cultos online por algunos meses, tuvimos 2 o 3 meses dando los cultos online, y luego tomamos la decisión, a pesar de las restricciones, de volver a dar los servicios de adoración presencialmente. Mis amados hermanos, lo digo por si viene otro COVID, no hay iglesia sin asamblea, no hay iglesia online. Hay creyentes que dicen, no, yo soy miembro de la Iglesia Universal. Y veo, elijo, ¿quién está predicando en qué iglesia? En realidad, no está en ninguna iglesia local y debemos tener serias dudas que sea parte de la Iglesia Universal. No hay llaneros solitarios dentro del cristianismo. Después de estar 3 años en ese lugar, tomamos la decisión, miren cómo estaba ahí, recibimos amorosa, echa para atrás para que vean esa foto. No sé por qué se les ocurrió tomarme una foto yo en mi momento más y ponerla ahí. Y mandármela. Mira, pastor, qué lindo se pone usted cuando predica.
Después de 3 años en este lugar, tomamos la decisión de buscar otro lugar y encontramos un lugar, ahí está ese grupo, ahí encontramos un local en la 1ª y 11 del East de Hialeah. ¿Cuántos estaban allí? ¿Cuántos estaban en ese lugar? En el East de la... Levanta la mano para que los demás... Ok, buen grupo estaba ahí. De pronto vino la tercera etapa, la etapa del crecimiento. Ese crecimiento se vio al menos en 2 sentidos, en numérico y en ministerial. Veamos en primer lugar el crecimiento numérico. Fueron varias las causas que ayudó al crecimiento numérico tan acelerado que hemos visto en los 2 últimos años. Primero, nuestro canal de YouTube tiene el premio gordo. Los expositores que se paran cada domingo en este púlpito a predicar la palabra de Dios, tenemos que reconocer que no son grandes predicadores, no son conferencistas. Los expositores de esta iglesia que se paran en este lugar son simplemente pastores de una grey. A pesar de eso, el hermano Oscar, o sea, a pesar de que no son grandes predicadores, los que hablan aquí, el hermano Oscar Garcés, como habíamos hablado, comienza la idea de grabar los sermones y ponerlos en un canal en YouTube. Aunque nuestra iglesia no tiene una gran audiencia en su canal, debido a los predicadores que se ponen ahí, el canal de YouTube proveyó información de primera mano de la fe y doctrina que esta iglesia tiene. Generalmente, cuando alguien decide venir, puede hacerlo con limpia conciencia gracias a nuestro canal. Llega alguien y le preguntamos cómo supiste, no, en internet. Mire que nosotros, a esa hora, nosotros no somos predicadores, nosotros lo que predicamos de cierta manera. No se preocupe, ya yo llevo 2 meses viéndolo a usted. Una vez más agradecemos el esfuerzo del hermano Oscar. Ahora se han añadido un grupo de hermanos a trabajar en el asunto. Le agradecemos también el trabajo. Pero debemos reconocer que él fue el que inició este ministerio. Lo segundo que ayudó al crecimiento es una iglesia estable, tener una iglesia estable. Es obvio que los pastores de IBCJ proveyeron una plataforma de promoción a nuestra iglesia. Si alguien estaba sinceramente interesado en las doctrinas de la gracia o en la reforma, o estaba buscando una iglesia seria o sana, todo lo que hacía era ir al buscador de Google y escribir, u otro buscador, una de 3 cosas, u otras relacionadas. Podía escribir, por ejemplo, Iglesia Reformada en Miami, o Iglesia Bautista Reformada en Miami, o iglesia a la que visita Sugel cuando está en Miami. En todos los casos, Google, el principal instrumento para el crecimiento de esta iglesia, otra broma, indicaba como primero nuestra iglesia. Ahora bien, una cosa es buscar una iglesia en Google y otra cosa es que la iglesia diga lo que el nombre dice o lo que dicen allí, lo ponen allí que esa iglesia hace. Muchas iglesias son como esos sitios que me han dicho, nunca he visitado alguno, que existen para que solteros encuentren pareja. Personas allí ponen su perfil, cosas que nunca hacen, fotos con filtro para engañar a los incautos. Hay iglesias que hacen algo parecido. Somos una familia que nos amamos los unos a los otros y cuando tú llegas ahí es una olla de grillo, decimos en Cuba. Hay problemas serios. Para la mayoría de los visitantes que asistían a Iglesia Bautista Reformada de Miami, encontraban en nuestra iglesia una organización sana, bíblica y estable. Encontraban a una iglesia interesada
en la persona y no en el bolsillo de la persona. Las crisis eclesiásticas de los primeros años habían quedado atrás. Ahora podían encontrarse en una iglesia, podían encontrarse en esa iglesia a hombres y mujeres que marcaban el paso a los que venían detrás. La obra santificadora se manifestaba en un grupo de familias sanas donde el evangelio era anunciado, defendido y vivido. Damos gloria a Dios por darnos una segunda oportunidad. Lo tercero que ayudó al crecimiento de la iglesia es tener una iglesia amorosa. Si algo distingue a Iglesia Bautista Reformada de Miami es el amor que se profesan los hermanos en la práctica. Es una iglesia servicial que no teme dar y darse al que llega. Iglesia Bautista Reformada de Miami es una gran familia. 4, y es lo menos importante, pero creo que tiene que ver con nuestro crecimiento. Una mejoría en los locales. Desde su primer año, Iglesia Bautista Reformada de Miami no cesó de crecer. No solo ha crecido por hermanos que han venido de otras iglesias buscando una instrucción bíblica más sólida, también Dios nos ha concedido ser un instrumento para la salvación de personas que conozcan al Señor y que pudieron ser bautizados en esta iglesia. Sin embargo, hay una relación entre el momento en el que comenzamos como congregación a tener un local más confortable en la primera y la 11 de Hialeah, del East de Hialeah, con el crecimiento de la iglesia. Consideramos que este no fue el factor más determinante para nuestro crecimiento, pero sí un factor más. Ahora, no solo hemos crecido numéricamente, sino que ha habido un crecimiento en el área ministerial. En el año 2021 fueron ordenados al ministerio diaconal los hermanos Ortelio García y José Vázquez Jr. Por la gracia de Dios ya teníamos al fin una iglesia con miembros y oficiales, pastores y diáconos. Pero aún seguíamos siendo una iglesia deficiente. La mente de Cristo revelada en las Escrituras es que una iglesia no solo debe tener un pastor, una iglesia debe tener un consejo de ancianos. Mis hermanos, una iglesia con un pastor, aún así, debe verse como una iglesia deficiente. Nadie, ni el más grande de los ministros, está capacitado para ministrar solo. Y mis hermanos, hay veces que la providencia quiere que un pastor esté solo y Dios no levanta a otro pastor. Pero ese pastor debe asegurarse que no es porque él quiere estar en el trono. Porque es un estado muy peligroso. Un pastor solo en el ministerio acostumbra a oírse a sí mismo. Entonces el error es, que para mí es un craso error, es que ponen a los diáconos a hacer cosas pastorales que no deberían. No, porque mis diáconos son especiales. Ellos sí están preparados para hacer trabajo pastoral. Bueno, por los de pastor. Si están preparados para hacerlo. Estas eran las cosas que tenía Joel en mente. Y desde antes de llegar al ministerio empezó a trabajar con hombres que podían llegar al ministerio. Desde antes de su llegada al ministerio pastoral, Joel estaba trabajando con un grupo de hombres que podían servir ministerialmente. Joel le pidió al pastor Eric que supervisara a alguno de estos futuros candidatos. Eso dio fruto en el 12 de diciembre del 2022, hace apenas, ¿qué cuánto? 2 días, 3 días. Sí, estoy hablando del día del año. Hoy estamos a ¿cuánto? 15, hace 3 días se cumplieron 4 años, ¿no? 3. Fue en el 2021. Ajá, el 12 de diciembre de 2021. O sea, el año que viene hacen 4 años.
fueron ordenados los hermanos Ricardo Piñeiro y Daniel Álvarez al ministerio pastoral. La iglesia estaba efervescente y llena de gozo. Por la gracia de Dios ya teníamos un consejo de ancianos y 2 diáconos. Y eso no se detiene ahí. A mediados del 2022, los hermanos José Vázquez, Joel Puentes y William Gutiérrez tuvieron una reunión como amigos. Pocas veces se habían visto desde que William salió de la iglesia a Emmanuel Baptist Church. Se le habla a William sobre la posibilidad de que volviera a nuestra iglesia. Eso nosotros no lo hacemos con nadie. Pero William era de aquí. Se lo prestamos a Emmanuel unos añitos. No para que no, mira cómo le hablan a miembros de otra iglesia. Nosotros no hacemos eso. Pero William estaba prestado. William y Berenice quedaron en que orarían por el asunto y que lo hablarían con sus pastores, los pastores de Emmanuel Baptist Church. Los pastores de Emmanuel entendieron que William sería útil en Iglesia Bautista Reformada de Miami. Y William y Berenice regresaron con nosotros en noviembre del 22. El hermano Amado Ravelo llega al ministerio diaconal el 13 de noviembre, ahí sí, del año 2022. Anda, mira ahí. William no volvió para ser pastor. Aunque las circunstancias habían radicalmente cambiado en la vida de William y Berenice, ellos volvieron a esta iglesia a servir. No tuvieron problemas en trabajar en la cocina y ayudar a los hermanos en diferentes asuntos tan terrenales como bodas y conferencias. No para predicar, sino para ayudar atrás, en la cocina. El hermano William Gutiérrez fue ordenado nuevamente al ministerio el 17 de diciembre del año 2023. Ahí estuvo presente el pastor Jeffrey Smith de Emmanuel Baptist Church. El 24 de marzo del presente año, el hermano Elpidio Espósito es ordenado al ministerio diaconal. Hasta ahora, Dios nos ha concedido 4 pastores y 4 diáconos. ¿Qué vemos hacia el futuro de Iglesia Bautista Reformada de Miami? Yo no sé tú, mi hermano, pero yo estoy sumamente entusiasmado. A pesar de que hay suficiente pecado en nosotros para echar a perder la mejor de las obras y de las iglesias, miramos con optimismo hacia el futuro. Dios ha seguido añadiendo hombres y mujeres que están dispuestos a alar el carro. El carro es Iglesia Bautista Reformada de Miami. El carro se ha hecho más pesado porque hay más. Así que hace falta más personas que lo alen y las vemos. ¿Cuántos llegarán al ministerio diaconal y pastoral? No sé. Eso está en las manos de Dios. Pero vemos a hombres y mujeres que vienen, se añaden a esta iglesia con el deseo de servir, de darse, no de protagonismo. Si de algo han sido ejemplo los pastores de esta iglesia, es que ellos están tranquilos y conformes con ser simplemente pastores. No buscan protagonismo, no buscan ser conocidos, no buscan fama, popularidad o ser parte de alguna farándula reformada. Ellos están tranquilos con simplemente ser pastores. No estoy hablando de nadie, estoy hablando de nosotros. Eso es lo que nosotros buscamos. Hombres y mujeres que estén dispuestos a servir, a darse por el reino, aunque no reciban aplausos, aunque no reciban protagonismo. Eso es lo que debe estar en el corazón de un verdadero siervo de Cristo. Mis amados hermanos, Dios nos ha dado la bendición
de cumplir 10 años como iglesia. Hace unos años atrás ni nos hubiéramos imaginado tener la cantidad de personas que están delante de nosotros. Cada domingo se rompe el récord de personas antes quien yo y los demás pastores también. O sea, nosotros 4 predicamos. Yo nunca le he predicado a tantas personas como aquí, como ahora. No estamos conformes con lo que se ha hecho. Queremos más. Queremos ver el reino de Cristo extendiéndose. Queremos ver vidas de hombres y mujeres transformadas por el poder del Evangelio. Queremos ser un instrumento en la ciudad de Miami para que haya un avivamiento, aunque no tengamos en el más mínimo ningún aplauso por eso. Esta es nuestra oración. Señor, queremos ver un avivamiento en la ciudad de Miami, aunque eso no se vea en Iglesia Bautista Reformada de Miami. Nuestro deseo no es tener un gran imperio. Nuestro deseo es que el reino de Cristo progrese. Es todo cuanto queremos. Amados hermanos, ¿quieres tú ser parte de eso? Cuando tú te visualizas, no estoy usando visualización como los hindúes, cuando tú te miras, y te miras, estoy hablándole ahora a los miembros de la iglesia. Tú puedes decir, tú puedes nombrar puntualmente cosas en las que tú sirves. Tú puedes decir, yo sirvo en esta iglesia, en esto, en esto, en esto, en esto. Estaría conforme con que al menos digas una. Yo hago esto. El deseo de todo siervo del Señor Jesucristo es que el reino de Cristo avance. Nosotros no podemos hacer avanzar el reino de Cristo. Esa es una tarea que Cristo opera, pero Él usa de instrumentos. A veces vemos que lo que podemos hacer es un pequeño aporte, no es de gran cosa. Pero eso en las manos de Dios, mis amados hermanos, puede ser de mucha bendición para el reino. Cuando empezamos hace 12 años en Casa de Tellito, no imaginábamos que terminaríamos. Yo espero no terminar aquí, yo espero que de aquí vayamos a otro lugar. Amén. Pero no me imaginaba que estaríamos en, ¿cómo se llama este hotel? ¿Cómo se llama el hotel? Hubiera sido una buena oportunidad para darle propaganda. Holiday Inn en la 103 y no sé qué. Con 300 personas reuniéndose. Pero Dios se agrada muchas veces de tomar cosas pequeñas y hacer grandes cosas. Para el mundo probablemente no seremos grandes cosas. No vendrá CNN ni Univisión a ver qué está pasando aquí porque entienden que están pasando cosas grandes. Pero no es los valores del mundo lo que a nosotros nos interesa. Lo que nos interesa es que Cristo sea magnificado en nosotros, sea por vida o sea por muerte. Mis amados hermanos, hasta que Cristo venga, es nuestro deseo que Iglesia Bautista Reformada de Miami continúe aportando para el reino. ¿Qué parte de eso, en qué parte de todo eso, de todo lo que está pasando aquí, tú estás? Aquí hay espacio para servir para todos. Si tú tienes dones, Dios y todo creyente tiene dones, tú tienes las puertas abiertas para servir. Involúcrate, métete en esto, ayúdanos a alar el carro para la gloria de Cristo. Vamos a orar.
Señor y Dios, nosotros estamos admirados ante tu misericordia, porque ninguna de las cosas que tú nos has dado en lo personal a cada uno de nosotros, ni como iglesia, nos las has dado porque en lo más mínimo lo merecíamos. Nosotros merecíamos tu juicio y tu castigo. Y en tu gracia nos redimiste por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y nos uniste a Cristo y nos uniste a tu iglesia y nos uniste en esta iglesia local. Señor, ten misericordia de nosotros. Concédenos el ser instrumentos tuyos, de tal manera que podamos ver cómo tu reino crece en nuestros días. Sé con cada una de las almas que están aquí y profesan la fe. Obra en cada uno de nosotros. Gracias te damos por la obra de la santificación. Concédenos el que podamos crecer cada vez más en Cristo. Sé con las almas que están aquí que no te conocen. Ayúdanos a ser instrumentos para la salvación de sus almas. Concédenos el poder adorarte en espíritu y en verdad en unos momentos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.